Lo que se ve no se pregunta. La frase dura apenas unos segundos. Un periodista hace una pregunta. Juan Gabriel sonríe. El público ríe. Y la entrevista continúa. Fin. Eso fue todo. O al menos eso parecía, porque aquella respuesta terminaría convirtiéndose en una de las frases más famosas de la cultura popular latinoamericana. Una frase repetida durante décadas. Una frase convertida en meme antes de que existieran los memes. Una frase que millones de personas recuerdan, incluso si nunca escucharon la entrevista completa. Y una frase que, curiosamente, nunca respondió realmente la pregunta, porque eso es lo que hace tan fascinante esta historia. Juan Gabriel fue entrevistado miles de veces, participó en programas de televisión, concedió ruedas de prensa, habló con periodistas de distintos países, vivió bajo los reflectores durante más de 4 décadas. Y aún así, una de las preguntas que más veces le hicieron jamás recibió una respuesta definitiva de su parte. No porque no tuviera oportunidades, las tuvo de sobra, no porque nadie se atreviera a preguntarla. Se la preguntaron durante años, una y otra vez, una y otra vez. Entonces surge la pregunta que persiguió a Juan Gabriel durante gran parte de su vida, porque nunca respondió. Hoy vas a descubrir cómo nació esa pregunta. Vas a entender por qué terminó convirtiéndose en una obsesión para la prensa y para millones de personas. También vas a conocer cómo reaccionó Juan Gabriel cada vez que intentaban llevarlo hacia ese tema y por qué, con el paso de los años, el silencio terminó siendo mucho más poderoso que cualquier respuesta. Y cuando lleguemos a ese momento, te lo voy a avisar, porque si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que explica por qué Juan Gabriel protegió ese silencio hasta el último día de su vida. Hay algo importante que entender desde el principio. Esta no es una historia sobre rumores, no es una historia sobre especulaciones, no es una historia sobre lo que otros creían saber. Es una historia sobre una decisión, la decisión de no responder. Y para comprender esa decisión hay que regresar al principio, mucho antes de la fama, mucho antes de los conciertos multitudinarios, mucho antes de que se convirtiera en uno de los artistas más importantes de habla hispana. Hay que regresar a un niño llamado Alberto Aguilera Valadez. Nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Fue el menor de 10 hermanos. Y desde muy temprano su vida estuvo marcada por dificultades que pocas personas imaginaban cuando lo veían años después llenando estadios. Su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, atravesó problemas de salud mental que terminaron afectando profundamente a la familia. Con el tiempo fue internado en una institución psiquiátrica. Aquello cambió la vida de todos, especialmente la de Alberto, porque la situación económica se volvió extremadamente complicada y las dificultades no hicieron más que aumentar. Esto está documentado en entrevistas concedidas por el propio Juan Gabriel y en distintas biografías sobre su vida. Durante su infancia, su madre, Victoria Valadez Rojas, tomó la decisión de trasladarse con parte de la familia a Ciudad Juárez. Y sería precisamente allí donde comenzaría a formarse la personalidad que años después conocería toda Latinoamérica. Pero hay algo curioso. Cuando las personas observan a Juan Gabriel adulto, suelen imaginar una vida dominada por la fama, por el éxito, por los aplausos, por los reflectores. La realidad fue muy distinta, porque antes de convertirse en Juan Gabriel, Alberto conoció la pobreza, conoció la incertidumbre y conoció algo que terminaría acompañándolo durante toda su vida: la necesidad de protegerse. Hay una frase que aparece repetidamente cuando se estudian las vidas de figuras extraordinariamente famosas. La fama amplifica todo, amplifica las virtudes, amplifica los errores,
amplifica los secretos y en algunos casos amplifica las preguntas. Pero para entender por qué una pregunta terminaría persiguiendo a Juan Gabriel durante décadas, primero hay que entender al joven que existía antes del personaje, porque mucho antes de que la prensa quisiera respuestas, Alberto Aguilera ya había aprendido algo fundamental, que el mundo podía ser un lugar difícil para quienes eran diferentes, y esa lección comenzaría a marcar su vida mucho antes de que alguien imaginara que terminaría convirtiéndose en una leyenda. Porque mientras otros niños soñaban con ser famosos, él estaba intentando sobrevivir. Y lo que ocurrió durante esos años terminaría explicando mucho más de su silencio de lo que la mayoría de las personas imagina. Sobrevivir. Esa palabra aparece una y otra vez cuando se revisa la juventud de Alberto Aguilera, porque antes de convertirse en una estrella internacional, tuvo que aprender a abrirse camino prácticamente solo. Y esa experiencia dejaría huellas profundas, algunas visibles, otras no tanto. Durante su infancia en Ciudad Juárez, pasó por distintos episodios difíciles. Uno de los más conocidos ocurrió cuando fue internado durante un tiempo en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Esto está documentado por el propio Juan Gabriel en entrevistas posteriores. Allí conoció a una persona que tendría una influencia enorme en su vida, Juan Contreras, un maestro que reconoció su talento musical cuando todavía era apenas un adolescente. Años después, Juan Gabriel recordaría esa etapa como uno de los momentos decisivos de su formación, porque fue una de las primeras personas que creyó seriamente en sus capacidades artísticas. Y cuando alguien crece sintiéndose diferente, encontrar a una persona así puede cambiarlo todo. Hay algo que suele pasar desapercibido cuando se habla de artistas extraordinarios. Muchas veces el talento es visible. Lo que no siempre es visible es la vulnerabilidad, la necesidad constante de aceptación, el miedo al rechazo, la sensación de no encajar. Y en el caso de Juan Gabriel, esos elementos parecen haber estado presentes desde muy temprano, no como una teoría psicológica improvisada, sino como algo que él mismo dejó entrever en distintas entrevistas a lo largo de los años. Porque cuando hablaba de su juventud, rara vez describía una vida sencilla, describía obstáculos, describía dificultades, describía momentos en los que tuvo que resistir, y quizá por eso desarrolló una habilidad que terminaría acompañándolo siempre, la habilidad de decidir qué partes de sí mismo mostrar al mundo y cuáles no. Hay personas que aprenden a protegerse levantando muros. Juan Gabriel aprendió algo distinto, aprendió a protegerse creando un personaje, no un personaje falso. Eso sería simplificar demasiado, más bien una versión pública cuidadosamente construida, una versión capaz de sobrevivir a la fama, porque la fama puede ser despiadada, especialmente en determinadas épocas. Y especialmente para alguien que comenzaba a destacar en un ambiente profundamente conservador. Es importante recordar el contexto. Estamos hablando de México durante las décadas de 1960 y 1970, un país muy distinto al actual, un país donde ciertos temas simplemente no se discutían de la misma manera, un país donde las expectativas sociales eran mucho más rígidas, y donde la presión para ajustarse a determinados modelos podía ser enorme. Mientras tanto, Alberto seguía intentando abrirse camino en la música. Trabajaba, escribía canciones, cantaba donde podía, buscaba oportunidades, y durante mucho tiempo parecía que el éxito nunca iba a llegar. Hay algo fascinante en las historias de Juan Gabriel que a veces queda eclipsado por su fama posterior, la cantidad de rechazos que enfrentó, porque el camino no fue rápido, no fue sencillo y definitivamente no fue glamuroso. Durante años tocó puertas sin obtener grandes resultados, presentó canciones,
Buscó contactos, intentó convencer a productores y muchas veces recibió la misma respuesta. No, una y otra vez. No, pero siguió insistiendo y esa persistencia terminó cambiando su vida. Poco a poco comenzó a ganar reconocimiento como compositor, después como intérprete y finalmente como fenómeno artístico. Lo extraordinario es que, conforme crecía su popularidad, también empezaba a crecer otra cosa: la curiosidad pública, porque Juan Gabriel era diferente, no solamente por su talento, también por su forma de presentarse, por sus movimientos en el escenario, por su manera de expresarse, por su personalidad. Era imposible ignorarlo, y precisamente por eso comenzaron las preguntas. Al principio eran comentarios aislados, susurros, insinuaciones, comentarios en medios de espectáculos, nada demasiado organizado, pero con el tiempo la curiosidad empezó a crecer, y cuanto más famoso se volvía, más insistente se volvía también esa curiosidad. Hay una paradoja muy interesante. La fama convierte a las personas en figuras públicas, pero al mismo tiempo suele generar una demanda constante de información privada, como si el éxito creara automáticamente el derecho a conocer cada detalle de una persona. Y Juan Gabriel comenzó a experimentar exactamente eso, porque mientras millones de personas admiraban sus canciones, otros parecían cada vez más interesados en aspectos que no tenían nada que ver con la música, y eso generó una tensión permanente. Por un lado estaba el artista, por otro lado estaba la curiosidad pública, una curiosidad que seguía creciendo. Hay registros de entrevistas tempranas donde los periodistas todavía se concentraban principalmente en su carrera, en sus canciones, en sus conciertos, en su ascenso meteórico, pero conforme avanzaban los años, la conversación comenzó a cambiar, lentamente, primero de forma sutil, después de manera cada vez más evidente, y Juan Gabriel lo notó. Claro que lo notó, porque era imposible no hacerlo. Cada nueva entrevista parecía acercarse un poco más al mismo tema. Cada conversación parecía rodear la misma pregunta, como si todos estuvieran intentando llegar al mismo lugar. Y quizá lo más interesante es que él empezó a desarrollar una estrategia que utilizaría durante décadas. No confrontar directamente la pregunta, no responderla de forma definitiva, pero tampoco permitir que lo destruyera. Era un equilibrio complicado, muy complicado, porque una respuesta podía cambiar muchas cosas, pero el silencio también tenía consecuencias. Y conforme avanzaba su carrera, Juan Gabriel comenzaría a descubrir que el silencio puede convertirse en una herramienta extraordinariamente poderosa, mucho más poderosa de lo que cualquiera imaginaba, porque mientras la prensa seguía buscando una respuesta, él estaba construyendo algo completamente diferente, una leyenda, y las leyendas rara vez se alimentan de certezas, se alimentan de preguntas que nunca terminan de responderse, y mientras la leyenda crecía, también crecía la fama, no de manera gradual, no de manera modesta, crecía a una velocidad impresionante. Durante las décadas de 1970 y 1980, Juan Gabriel dejó de ser simplemente una promesa de la música mexicana. Se convirtió en una de las figuras más importantes de toda Latinoamérica. Sus canciones sonaban en la radio constantemente. Sus discos vendían millones de copias. Sus composiciones eran interpretadas por algunos de los artistas más reconocidos del continente, y cada nuevo éxito parecía hacerlo todavía más popular. Hay algo extraordinario cuando uno revisa la magnitud de su carrera, porque no estamos hablando únicamente de un cantante exitoso. Estamos hablando de un compositor que escribió cientos de canciones, de un artista que llenó escenarios en distintos países,
de una figura cuya influencia atravesó generaciones enteras, y precisamente por eso resulta tan llamativo que una parte importante de la conversación pública terminara concentrándose en otra cosa, no en la música, no en la composición, no en los conciertos, sino en una pregunta personal, una pregunta que parecía perseguirlo a todas partes. Hay una escena que comenzó a repetirse durante años: periodistas entrevistándolo, programas de televisión invitándolo, conductores intentando acercarse al tema, algunos de forma directa, otros de manera más cuidadosa, otros mediante insinuaciones, pero el patrón era el mismo. La curiosidad nunca desaparecía, y cuanto más crecía su fama, más evidente se volvía esa situación, porque el público también participaba, no solo los medios. Había una fascinación colectiva, una necesidad constante de obtener una respuesta definitiva, como si una parte de la sociedad sintiera que existía una conversación pendiente, y sin embargo, la respuesta nunca llegaba, al menos no de la forma que muchos esperaban. Hay algo interesante cuando se observan las entrevistas de Juan Gabriel a lo largo de distintas décadas. Su estrategia no consistía únicamente en evitar preguntas. Eso sería demasiado simple. Lo que hacía era mucho más sofisticado. Tomaba el control de la conversación, convertía momentos incómodos en momentos memorables, respondía con humor, respondía con inteligencia, respondía desviando la atención hacia otros temas. Y muchas veces conseguía algo extraordinario: que la audiencia recordara la respuesta sin que realmente hubiera respondido. Eso requiere una habilidad enorme, porque la mayoría de las personas enfrentadas repetidamente a una misma pregunta termina reaccionando con molestia o cansancio. Juan Gabriel normalmente hacía algo distinto: transformaba la situación, la convertía en espectáculo, la convertía en una anécdota, la convertía en entretenimiento, y así conseguía proteger algo que parecía considerar profundamente suyo: su derecho a decidir qué compartir y qué no compartir. Hay que recordar algo importante. Durante gran parte de su carrera, la relación entre celebridades y medios era diferente a la actual, mucho más agresiva en ciertos aspectos, mucho menos regulada. Y con frecuencia existía la idea de que la vida privada de los artistas era un asunto de interés público permanente, especialmente cuando esos artistas alcanzaban niveles extraordinarios de popularidad. Juan Gabriel estaba constantemente bajo observación. Sus apariciones eran analizadas, sus declaraciones eran analizadas, sus relaciones eran analizadas. Todo parecía convertirse en tema de conversación, y aún así logró mantener ciertos aspectos de su vida bajo su propio control. Eso no significa que desaparecieran los rumores, ni mucho menos. Los rumores continuaron durante años. Lo que significa es que él nunca permitió que otros decidieran por completo cómo debía responder. Y ahí aparece un elemento fundamental para entender esta historia, porque con frecuencia se presenta el silencio como una señal de debilidad, como una incapacidad para enfrentar algo, pero en algunos casos el silencio puede ser exactamente lo contrario. Puede ser una decisión consciente, una forma de conservar el control. Y cuanto más se estudia la trayectoria de Juan Gabriel, más parece encajar esta interpretación, porque tuvo innumerables oportunidades para responder de manera definitiva, innumerables, y no lo hizo. No una vez, no dos veces, durante décadas. Eso difícilmente parece accidental. Hay una frase que algunos biógrafos y observadores han señalado al analizar figuras públicas de enorme fama. Cuando una persona se vuelve tan conocida, termina existiendo en dos versiones: la persona real y la persona pública. El problema es que la segunda suele devorar a la primera, y quizá Juan Gabriel
entendió eso antes que muchos otros artistas, porque mientras el público pedía respuestas, él parecía proteger cuidadosamente una frontera entre el personaje y el individuo, entre Juan Gabriel y Alberto Aguilera, entre lo que pertenecía al escenario y lo que pertenecía únicamente a él. Y esa frontera se volvería cada vez más importante conforme avanzaban los años, porque la presión mediática no disminuía. Al contrario, cada nueva década parecía traer nuevas entrevistas, nuevas preguntas, nuevos intentos de obtener una declaración definitiva, y finalmente llegaría el momento más famoso de todos, el momento que terminaría convirtiéndose en parte de la cultura popular latinoamericana, una entrevista, una pregunta, una sonrisa y una frase que sobreviviría mucho más que cualquier respuesta posible. Porque cuando aquella frase fue pronunciada, millones de personas rieron, pero muy pocos imaginaron que estaban presenciando algo más importante. El instante exacto en que Juan Gabriel transformó una pregunta incómoda en una de las líneas más memorables de la historia del espectáculo en español. Y entonces llegó ese momento, el momento que terminaría eclipsando miles de entrevistas, cientos de declaraciones y décadas enteras de carrera. Una sola pregunta, una sola respuesta y una frase que acabaría viviendo por cuenta propia. La escena ocurrió durante una entrevista televisiva realizada por el periodista Fernando del Rincón. Juan Gabriel ya era una leyenda. No necesitaba demostrar nada. Había vendido millones de discos. Había compuesto éxitos que formaban parte de la vida cotidiana de millones de personas. Había conquistado escenarios en toda América. Y aún así, la pregunta seguía ahí, esperándolo, como había ocurrido durante años, cómo seguiría ocurriendo después. En determinado momento, Fernando del Rincón formuló una pregunta relacionada con los rumores que habían acompañado al artista durante décadas. Y entonces Juan Gabriel respondió: «Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo». La frase fue real, está grabada, puede verse hoy, y precisamente por eso se volvió tan poderosa, porque ocurrió frente a todos, sin preparación aparente, sin un discurso elaborado, sin una explicación larga, solo una frase, breve, directa y aparentemente sencilla. Pero lo interesante es lo que ocurrió después, porque millones de personas interpretaron aquella respuesta de formas completamente distintas. Algunos la vieron como una confirmación, otros la interpretaron como una evasiva elegante, otros como una broma, y otros simplemente como una demostración de ingenio. Lo extraordinario es que todas esas interpretaciones coexistieron al mismo tiempo. Hay algo fascinante cuando una respuesta se vuelve más famosa que la pregunta. Normalmente recordamos las preguntas importantes. Aquí ocurrió lo contrario. La mayoría de las personas recuerda la frase. Muchas ni siquiera recuerdan exactamente cómo se formuló la pregunta original. Y eso dice mucho sobre la habilidad comunicativa de Juan Gabriel, porque logró algo que muy pocas figuras públicas consiguen. Transformó un momento potencialmente incómodo en un momento icónico, y al hacerlo, mantuvo intacto el elemento más importante. Nunca respondió de forma definitiva. Hay que detenerse un momento en eso, porque es el centro de toda esta historia. La frase se volvió enormemente popular precisamente porque parecía responder, pero al mismo tiempo no respondía. Era una respuesta y una no respuesta al mismo tiempo. Y esa ambigüedad terminó convirtiéndose en parte de su poder, porque permitía que cada persona llegara a su propia conclusión, sin necesidad de que él la confirmara, sin necesidad de que él la negara, sin necesidad de entregar el control. Hay algo que suele pasar desapercibido cuando se analiza ese episodio. La verdadera habilidad de Juan Gabriel
no estaba en encontrar una frase ingeniosa. La verdadera habilidad estaba en comprender perfectamente el juego que se estaba desarrollando. Entendía a los medios, entendía al público, entendía la curiosidad que existía alrededor de su vida y entendía algo más, que una respuesta definitiva probablemente no terminaría con las preguntas, quizá incluso las aumentaría. Por eso la frase fue tan efectiva, porque cerró la conversación de ese momento, pero mantuvo abierto el misterio, y los misterios tienen una capacidad extraordinaria para sobrevivir, mucho más que las explicaciones. Hay una razón por la que seguimos hablando de esa respuesta décadas después. No es porque resolviera algo, es porque no lo resolvió, porque dejó espacio para la interpretación, porque permitió que cada persona proyectara sus propias ideas, y porque convirtió el silencio en una forma de comunicación. Eso es lo verdaderamente interesante. Juan Gabriel no estaba simplemente evitando una pregunta, estaba construyendo una narrativa donde él decidía qué parte de la conversación le pertenecía al público y qué parte seguía siendo exclusivamente suya, y durante años esa estrategia funcionó extraordinariamente bien, porque mientras otros artistas quedaban atrapados intentando responder rumores, aclarar versiones o justificar aspectos de su vida privada, Juan Gabriel parecía moverse por encima de esa dinámica. No siempre sin costos, no siempre sin presión, pero sí con una habilidad notable para conservar el control. Hay algo profundamente humano en eso, porque al final del día, detrás del artista existía una persona que había crecido bajo circunstancias difíciles, que había aprendido a protegerse desde joven, y que probablemente entendía mejor que nadie el precio de exponer determinadas partes de sí mismo al juicio público. Por eso la famosa frase resulta tan interesante cuando se observa desde otra perspectiva, no como una respuesta sobre identidad, sino como una declaración sobre límites, sobre el derecho a decidir qué aspectos de una vida pertenecen al público y cuáles no. Porque si algo demuestra la historia de Juan Gabriel es que el éxito no elimina la necesidad de privacidad, a veces la vuelve todavía más importante. Y conforme pasaban los años, esa necesidad parecía fortalecerse, porque aunque la frase se volvió legendaria, la curiosidad no desapareció. Los periodistas seguían preguntando, los programas seguían insistiendo, los rumores seguían circulando. La presión seguía existiendo, y sin embargo, Juan Gabriel continuaba aferrándose a la misma decisión, no ofrecer una respuesta definitiva. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué mantener ese silencio incluso después de alcanzar una fama que parecía volverlo intocable? ¿Por qué seguir protegiendo algo que millones de personas creían conocer de todos modos? Y la respuesta empieza a aparecer cuando se observa cómo reaccionaba cada vez que la conversación se acercaba demasiado a su vida personal. Porque detrás de las bromas, detrás del carisma y detrás de las frases memorables existía una filosofía mucho más profunda. Una filosofía que explica por qué el silencio terminó convirtiéndose en una de las decisiones más importantes de toda su carrera. Esa filosofía no apareció de un día para otro, tampoco nació con la fama. En muchos sentidos, parecía acompañarlo desde mucho antes de convertirse en Juan Gabriel. Porque cuando uno revisa entrevistas realizadas en distintas décadas, encuentra un patrón sorprendentemente consistente. Los periodistas cambiaban, los programas cambiaban, los países cambiaban, pero su actitud frente a ciertos temas personales permanecía casi intacta. No siempre reaccionaba igual. A veces utilizaba el humor, a veces cambiaba de tema, a veces respondía con una sonrisa, a veces simplemente evitaba profundizar, pero el resultado final solía ser el mismo. La frontera permanecía ahí.
Y eso resulta particularmente interesante porque Juan Gabriel no era una persona reservada en todos los aspectos. Todo lo contrario. Sobre la música hablaba extensamente, sobre su infancia también, sobre su madre, sobre sus dificultades económicas, sobre el proceso creativo, sobre el amor, sobre el dolor, sobre el abandono. Muchas de sus entrevistas eran profundamente emocionales. Por eso, el silencio sobre determinados aspectos de su vida destaca tanto, porque no parecía provenir de alguien incapaz de abrirse emocionalmente. Parecía provenir de alguien que había tomado una decisión específica, una decisión selectiva. Hay una diferencia enorme entre ser una persona cerrada y ser una persona que establece límites. Y cuanto más se estudia la trayectoria de Juan Gabriel, más parece pertenecer a la segunda categoría, porque constantemente compartía emociones. Lo que no compartía era todo. Y quizá ahí se encuentra una de las claves de esta historia, la idea de que la fama no obliga necesariamente a renunciar por completo a la privacidad. Puede parecer obvio hoy, pero durante gran parte de la carrera de Juan Gabriel, esa idea estaba lejos de ser aceptada universalmente. Muchos periodistas consideraban que ciertos temas debían aclararse. Muchos programas insistían en obtener definiciones. Muchos espectadores querían respuestas. Y sin embargo, él seguía resistiéndose a entregar exactamente aquello que le pedían. Hay algo curioso en la relación entre celebridades y público. La gente suele creer que quiere la verdad, pero muchas veces lo que realmente quiere es una explicación definitiva, algo que elimine la incertidumbre, algo que cierre el tema. Y Juan Gabriel parecía entender perfectamente que una respuesta definitiva rara vez produce ese efecto, porque las respuestas generan nuevas preguntas, siempre. Por eso resulta tan interesante observar lo que ocurría después de sus entrevistas más famosas. La conversación nunca terminaba, continuaba, se transformaba, evolucionaba, pero nunca desaparecía, como si el tema hubiera dejado de tratarse únicamente de él, como si se hubiera convertido en un fenómeno cultural más amplio. Hay otro aspecto importante. Juan Gabriel perteneció a una generación de artistas que enfrentó contextos sociales muy diferentes a los actuales. Esto es fundamental para entender algunas de sus decisiones. Las expectativas públicas, los prejuicios existentes, las normas sociales predominantes, todo era distinto, mucho más rígido en muchos sentidos, y cualquier análisis serio de su vida debe tener eso en cuenta, porque juzgar decisiones tomadas décadas atrás utilizando exclusivamente criterios contemporáneos suele producir interpretaciones incompletas. Lo que para algunas personas hoy puede parecer una decisión sencilla, para alguien que construyó su carrera en las décadas de 1970 y 1980 podía representar algo completamente diferente. Hay registros de entrevistas donde Juan Gabriel hablaba del sufrimiento, del rechazo, de las dificultades que había enfrentado en distintos momentos de su vida. No siempre vinculaba esos comentarios a un tema específico, pero sí transmitía una idea constante, la idea de que había aprendido a resistir el juicio de los demás, y eso resulta especialmente revelador, porque cuando alguien pasa décadas siendo observado, analizado y cuestionado, desarrolla mecanismos de defensa. Algunas personas se vuelven agresivas, otras se aíslan, otras desaparecen. Juan Gabriel hizo algo distinto, convirtió parte de esa presión en espectáculo, la absorbió, la transformó y la devolvió convertida en humor, carisma y frases memorables. Es una habilidad extraordinaria y probablemente una de las razones por las que logró sobrevivir durante tanto tiempo en un entorno tan exigente
Hay una escena que se repite una y otra vez en distintos momentos de su carrera. El entrevistador intenta acercarse al mismo tema. La audiencia espera una respuesta, y Juan Gabriel consigue llevar la conversación hacia otro lugar, no mediante confrontación, no mediante enojo, sino mediante encanto. Eso no ocurre por casualidad, requiere experiencia, requiere inteligencia emocional y sobre todo requiere una comprensión profunda de la imagen pública que se ha construido, porque para entonces ya entendía algo que muchas celebridades nunca terminan de comprender. La curiosidad pública es insaciable, no desaparece cuando recibe respuestas, simplemente busca nuevas preguntas. Y quizá por eso nunca pareció convencido de que satisfacer esa curiosidad fuera una obligación. Hay algo muy revelador en esa postura, porque implica una idea radicalmente distinta sobre la fama, la idea de que el público puede tener acceso a la obra sin tener acceso completo a la persona, la idea de que una canción puede pertenecer al mundo mientras ciertos aspectos de la vida siguen perteneciendo únicamente a quien la escribió. Y esa convicción se volvería cada vez más evidente con el paso de los años, especialmente cuando la presión aumentó, porque conforme avanzaba su carrera ya no se trataba solamente de periodistas, se trataba de un fenómeno masivo, de millones de personas interesadas en conocer una respuesta, y aún así, Juan Gabriel seguía aferrándose al mismo principio, como si hubiera decidido hacía mucho tiempo que algunas cosas valían más que la satisfacción de la curiosidad pública. La cuestión es que todavía no sabemos exactamente por qué, y para entenderlo hay que observar algo que ocurrió mucho después, cuando la fama ya era inmensa, cuando la leyenda ya estaba construida y cuando, por primera vez, pareció acercarse más que nunca a explicar las razones detrás de su silencio, porque hubo momentos en los que muchas personas pensaron que finalmente iba a responder, momentos en los que parecía estar más abierto, más reflexivo, más dispuesto a hablar sobre temas que durante años había evitado abordar de forma directa. Y cada vez que eso ocurría, la expectativa volvía a dispararse. La prensa prestaba atención, los programas promocionaban las entrevistas, los titulares comenzaban a circular antes incluso de que se emitieran, como si todos estuvieran esperando el mismo desenlace, la respuesta definitiva, pero esa respuesta nunca llegaba exactamente de la manera que esperaban. Hay algo muy interesante cuando se revisan las entrevistas de Juan Gabriel durante las últimas décadas de su vida. Con el paso del tiempo, parecía sentirse más cómodo hablando de sí mismo, de sus errores, de sus emociones, de sus afectos, de sus experiencias. No era el mismo joven que intentaba abrirse camino en Ciudad Juárez. No era el mismo artista que luchaba por conseguir una oportunidad. Era una figura consolidada, una leyenda viva, y aún así mantenía ciertos límites. Eso resulta revelador, porque demuestra que el silencio no era simplemente una estrategia temporal, no era algo que estuviera esperando abandonar cuando alcanzara suficiente éxito. El éxito llegó, la fama llegó, el reconocimiento llegó, y la decisión permaneció. Eso obliga a plantear una posibilidad distinta, la posibilidad de que el silencio tuviera un significado mucho más profundo. Hay una pregunta que pocas veces se formula cuando se habla de Juan Gabriel. No por qué evitó responder, sino por qué sentía que debía responder, porque en el fondo, gran parte de la presión pública partía de una premisa muy concreta, la idea de que debía ofrecer una explicación sobre aspectos de su vida personal, y quizá él nunca aceptó esa premisa. Quizá veía la situación de otra manera, quizá consideraba que ciertos temas simplemente no requerían una declaración pública. Hay entrevistas donde deja entrever algo parecido.
no necesariamente mediante afirmaciones directas, sino mediante la forma en que hablaba de la privacidad, de la libertad personal y del derecho a vivir sin estar constantemente justificándose ante los demás. Es importante ser rigurosos. No podemos atribuirle pensamientos que nunca expresó, pero sí podemos observar un patrón consistente: la negativa a aceptar que determinadas preguntas merecieran una respuesta obligatoria. Y ese patrón se mantuvo durante décadas. Hay algo fascinante en eso, porque la mayoría de las figuras públicas terminan adaptándose a las expectativas de la audiencia. Juan Gabriel hizo algo diferente. Obligó a la audiencia a adaptarse a él. No completamente, por supuesto. La curiosidad nunca desapareció, pero logró algo extraordinario: que el público terminara aceptando una situación inusual, la existencia de una pregunta permanente sin una respuesta definitiva. Y eso es mucho más difícil de lo que parece, porque las sociedades suelen sentirse incómodas con la ambigüedad. Queremos categorías claras, queremos definiciones, queremos conclusiones. Juan Gabriel ofrecía algo distinto, ofrecía incertidumbre, y la incertidumbre terminó convirtiéndose en parte de su identidad pública. Hay otra razón por la que esto resulta tan interesante. Su obra parecía funcionar en dirección opuesta, porque mientras protegía ciertos aspectos de su vida privada, sus canciones eran extraordinariamente abiertas, extraordinariamente emocionales. Hablaban de amor, de abandono, de nostalgia, de dolor, de pasión, de pérdida. Millones de personas sentían que conocían a Juan Gabriel precisamente a través de esas canciones. Y en cierto sentido era verdad. Lo conocían, pero solo hasta cierto punto, porque las canciones revelaban emociones, no necesariamente detalles biográficos. Y esa diferencia es fundamental. Hay artistas que utilizan su obra para explicar su vida. Juan Gabriel parecía utilizar su obra para expresar sentimientos universales. Eso permitía que millones de personas se identificaran con ella, sin necesidad de conocer cada aspecto de quien la había creado. Y quizá ahí comienza a aparecer una respuesta distinta a la que muchos buscaban, porque tal vez el silencio no existía para ocultar algo, tal vez existía para proteger algo. La diferencia es enorme. Ocultar implica vergüenza o miedo. Proteger implica valor, implica decisión, implica establecer un límite consciente. Y cuanto más se analiza su trayectoria, más parece encajar esta segunda interpretación. Hay un detalle particularmente revelador. A pesar de toda la presión mediática, Juan Gabriel nunca permitió que aquella pregunta definiera completamente su carrera. Nunca. Eso es extraordinario, porque habría sido fácil. Muchísimas figuras públicas terminan siendo reducidas a un solo tema, a una sola controversia, a una sola narrativa. Él no. La conversación regresaba constantemente, pero la música siempre terminaba ocupando el centro. Los conciertos, las composiciones, los éxitos, el talento. La obra era demasiado grande, demasiado importante, demasiado influyente, y eso le permitió conservar algo que muy pocas celebridades consiguen mantener: la capacidad de decidir cómo quería ser recordado. Pero entonces ocurrió algo inesperado, porque conforme se acercaban los últimos años de su vida, algunas de sus declaraciones comenzaron a ser interpretadas de manera distinta, como si estuviera dejando pistas, como si estuviera explicando indirectamente algo que nunca quiso decir de manera explícita. Y eso provocó que millones de personas regresaran una vez más a la misma pregunta, la pregunta que lo había acompañado durante décadas, solo que ahora la observaban desde otro ángulo, porque tal vez el misterio nunca estuvo en la respuesta,
Tal vez el misterio siempre estuvo en las razones para guardar silencio, y cuando la pregunta se formula de esa manera, todo cambia. Porque durante años, la atención estuvo concentrada en una posible respuesta, pero quizá la respuesta nunca fue el punto más interesante. Quizá lo verdaderamente importante era entender la decisión, entender por qué un hombre que tenía la capacidad de responder eligió no hacerlo, y esa diferencia transforma por completo la historia. Hay algo que suele ocurrir cuando una figura pública alcanza el nivel de fama que alcanzó Juan Gabriel. Llega un momento en que prácticamente todo lo que hace es interpretado. Una palabra, una mirada, una entrevista, una canción, todo parece contener significados ocultos. Y durante los últimos años de su carrera, eso ocurría constantemente. Cualquier declaración era analizada, cualquier comentario era examinado, como si el público siguiera buscando una respuesta que nunca había llegado. Lo curioso es que Juan Gabriel parecía entender perfectamente ese fenómeno, y en lugar de combatirlo frontalmente, convivía con él. Hay una gran diferencia entre resistirse a algo y aprender a vivir con ello. Durante décadas convivió con rumores, con titulares, con especulaciones, con preguntas repetidas una y otra vez, y aún así continuó trabajando, continuó grabando, continuó llenando auditorios, continuó escribiendo canciones que se convertían en éxitos. Eso es importante, porque demuestra que la pregunta jamás consiguió desplazar aquello que realmente lo convirtió en una leyenda: su música. Y quizá esa sea una de las razones por las que el silencio funcionó, porque nunca permitió que la conversación girara exclusivamente alrededor de un solo tema. La música siempre terminaba regresando al centro. Siempre. Hay algo especialmente revelador cuando se observan los testimonios de personas que trabajaron con él durante años. Productores, músicos, colaboradores. Muchos describen a alguien obsesionado con la creación artística, con los arreglos musicales, con los conciertos, con el público, con las canciones, como si la verdadera prioridad siempre hubiera estado ahí. Y cuando eso ocurre, ciertas discusiones externas comienzan a perder importancia, no porque desaparezcan, sino porque dejan de ocupar el lugar principal. Hay una frase muy conocida atribuida a Juan Gabriel que ayuda a entender parte de esta lógica. En distintas entrevistas dejó claro que su relación más profunda era con el público, con la gente que escuchaba sus canciones, con quienes encontraban consuelo, alegría o compañía en su música. Y desde esa perspectiva, quizá la pregunta que tanto interesaba a los medios no era necesariamente la pregunta que él consideraba más importante. Eso resulta fascinante, porque revela un posible conflicto de prioridades. Los medios buscaban una definición. Juan Gabriel parecía concentrado en otra cosa, en cantar, en escribir, en conectar emocionalmente con millones de personas. Y cuanto más éxito tenía haciendo eso, menos necesidad parecía sentir de ofrecer explicaciones adicionales. Hay otro aspecto que merece atención. A diferencia de muchas celebridades, Juan Gabriel rara vez construyó su fama alrededor del misterio. No era un artista que desapareciera durante años para alimentar especulaciones. No era alguien inaccesible. No era alguien distante. Todo lo contrario. Era cercano, carismático, generoso con su tiempo en entrevistas, abierto en muchísimos aspectos de su vida. Y precisamente por eso el silencio sobre ciertos temas resulta tan llamativo, porque coexistía con una personalidad extraordinariamente expresiva. No parecía una contradicción, parecía una elección, y las elecciones suelen decir mucho sobre una persona. Hay algo profundamente humano en decidir qué partes de uno mismo compartir con el mundo. Todos lo hacemos, en diferentes escalas, con diferentes límites.
La diferencia es que la mayoría de las personas no tiene millones de personas observando cada decisión. Juan Gabriel, sí, y aún así mantuvo esos límites, década tras década. Eso requiere convicción, mucha convicción, porque la presión era constante y la curiosidad también. Hay una escena simbólica que ayuda a entender lo que ocurrió. Imagina una puerta. Durante años, periodistas, programas y espectadores golpean esa puerta, insisten, preguntan, intentan entrar, y la persona al otro lado responde siempre de forma parecida, no con enojo, no con agresividad, simplemente decide no abrir. Eso fue, en muchos sentidos, lo que hizo Juan Gabriel. No intentó convencer al mundo de nada, no intentó ganar una discusión, no intentó imponer una interpretación, simplemente conservó el derecho a no responder. Y con el paso de los años, esa decisión terminó convirtiéndose en parte inseparable de su leyenda. Hay una paradoja extraordinaria aquí, porque cuanto más protegía el silencio, más interés generaba, y cuanto más interés generaba, más valioso parecía volverse, como si el misterio se alimentara de sí mismo. Pero entonces ocurrió algo que cambió por completo la perspectiva, porque en agosto de 2016, cuando la noticia de su muerte recorrió el continente, millones de personas comenzaron a mirar toda su historia de manera diferente. De pronto, ya no se trataba únicamente de una pregunta sin respuesta. Se trataba del legado completo de un hombre que había pasado décadas decidiendo qué compartir con el mundo y qué conservar para sí mismo. Y fue entonces cuando muchos comenzaron a comprender algo que habían pasado por alto durante años, que quizá el silencio nunca había sido el centro de la historia, quizá el centro siempre había sido la libertad de elegirlo. El 28 de agosto de 2016, la noticia sacudió a millones de personas. Juan Gabriel había muerto. Tenía 66 años. La información fue confirmada por sus representantes después de que sufriera un infarto en Santa Mónica, California. La reacción fue inmediata y enorme. Prácticamente todo el mundo hispanohablante parecía estar hablando de él al mismo tiempo. Las estaciones de radio modificaron su programación. Los canales de televisión interrumpieron transmisiones habituales. Las redes sociales se inundaron de mensajes. Miles de personas salieron espontáneamente a cantar sus canciones. Fue uno de esos momentos extraños en los que parece que una región entera comparte la misma emoción, porque Juan Gabriel no era solamente un cantante, era parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Y cuando alguien así desaparece, las personas no solo recuerdan al artista, recuerdan etapas completas de sus vidas. Hay algo profundamente conmovedor en las imágenes de aquellos días. Plazas llenas, veladoras, flores, canciones interpretadas por desconocidos, personas llorando, personas sonriendo mientras recordaban conciertos, discos y momentos personales asociados a su música. Y en medio de todo eso ocurrió algo interesante. La conversación comenzó a cambiar, porque cuando una figura pública muere, muchas veces desaparecen las preguntas que la acompañaron durante años. Aquí ocurrió exactamente lo contrario. Las preguntas regresaron, pero desde una perspectiva distinta. Ya no existía la expectativa de una futura respuesta, ya no habría una próxima entrevista, ya no habría una nueva declaración, ya no habría otra oportunidad. El silencio se había vuelto definitivo, y eso obligó a muchas personas a reconsiderar toda la historia. Hay algo fascinante en ese cambio. Durante décadas, millones de personas se preguntaron qué respondería algún día. Después de 2016, la pregunta pasó a ser otra. ¿Por qué decidió no responder nunca? Y esa diferencia es enorme, porque desplaza la atención desde el contenido hacia la decisión.
desde la respuesta hacia el silencio, desde la curiosidad hacia la voluntad. Hay una escena que se repitió durante aquellos meses. Periodistas recuperando entrevistas antiguas, programas especiales revisando momentos icónicos de su carrera, documentales repasando su trayectoria, y una y otra vez aparecía la misma frase: lo que se ve no se pregunta, como si hubiera quedado grabada para siempre en la memoria colectiva. Lo curioso es que, al revisarla después de su muerte, muchas personas comenzaron a interpretarla de otra manera, ya no como una ocurrencia divertida, ya no como una evasiva ingeniosa, sino como una declaración de principios, como una forma de decir que ciertas cosas no necesitaban explicación, no porque fueran secretas, no porque fueran vergonzosas, simplemente porque no necesitaban ser justificadas. Es una interpretación, no una certeza, pero es una interpretación que ganó fuerza con el paso del tiempo, porque al observar el conjunto de su vida, la decisión parece extraordinariamente consistente, décadas enteras manteniendo exactamente la misma postura, décadas enteras resistiendo exactamente la misma presión, décadas enteras defendiendo exactamente el mismo límite. Eso no suele ocurrir por accidente. Hay otra razón por la que este tema sigue generando tanto interés. Juan Gabriel perteneció a una generación de artistas que vivieron profundas transformaciones sociales. El mundo que encontró cuando comenzó su carrera no era el mismo mundo que existía en 2016. Las conversaciones públicas habían cambiado, las normas culturales habían cambiado, las expectativas sociales habían cambiado, y aún así, él mantuvo la misma decisión. Eso resulta particularmente llamativo, porque habría sido muy sencillo modificar su postura, habría sido sencillo aprovechar la enorme atención mediática que una declaración definitiva habría generado. Sin embargo, nunca lo hizo, y precisamente esa consistencia es lo que vuelve tan interesante la historia. Hay una pregunta que aparece constantemente cuando se analiza su legado. ¿Se arrepintió alguna vez de guardar silencio? La respuesta honesta es que no existe evidencia pública que permita afirmarlo. No hay una entrevista donde dijera claramente que lamentaba esa decisión. No hay un documento donde explicara que habría preferido actuar de otra manera. Y eso también resulta significativo, porque si hubiera considerado el silencio un error, tuvo innumerables oportunidades para corregirlo. No lo hizo. Hay algo muy poderoso en eso, porque sugiere que la decisión formaba parte de una convicción profunda, una convicción que sobrevivió a los cambios culturales, a los cambios generacionales y a los cambios en la industria del entretenimiento. Y cuando una decisión sobrevive a tantas transformaciones, suele revelar algo importante sobre la persona que la tomó. Quizá por eso, cuando se observa la reacción del público después de su muerte, aparece una conclusión interesante. La inmensa mayoría de las personas no estaba hablando de aquella pregunta. Estaba hablando de sus canciones, de sus conciertos, de su talento, de la emoción que había provocado durante décadas. Y eso significa algo. Significa que al final logró exactamente lo que parecía buscar, que la obra fuera más importante que cualquier otra conversación, que la música ocupara el lugar central, que las canciones sobrevivieran a los rumores, y sobrevivieron con una fuerza extraordinaria. Pero todavía queda un aspecto por comprender, porque si la música terminó imponiéndose sobre todo lo demás, ¿por qué la pregunta sigue siendo recordada? ¿Por qué continúa generando curiosidad tantos años después? Y la respuesta tiene menos que ver con la respuesta misma de lo que la mayoría imagina. Tiene que ver con algo mucho más profundo, con la relación entre identidad, fama y libertad. Y es precisamente ahí donde esta historia revela su significado más sorprendente.
Y cuando la historia llega a ese punto, la pregunta cambia una vez más. Porque ya no estamos hablando únicamente de Juan Gabriel. Estamos hablando de algo que afecta a prácticamente cualquier persona que alcanza un nivel extraordinario de fama. La relación entre la identidad pública y la identidad privada, la relación entre lo que el mundo cree conocer y lo que una persona decide conservar para sí misma. Y pocas figuras en la historia del entretenimiento latinoamericano representan mejor ese conflicto que Juan Gabriel, porque durante más de 40 años vivió frente a las cámaras. Prácticamente toda su vida adulta transcurrió bajo observación constante. Conciertos, entrevistas, programas especiales, reportajes, portadas, rumores, comentarios, opiniones. Todo parecía formar parte de una conversación permanente, y aún así logró mantener ciertos límites. Eso es lo que vuelve tan singular su historia, no el hecho de que existiera curiosidad. La curiosidad siempre ha existido alrededor de las celebridades. Lo extraordinario es que consiguió convivir con ella sin ceder completamente ante ella. Hay algo fascinante cuando se observa la evolución de la cultura popular durante las décadas en que Juan Gabriel estuvo activo. Las fronteras entre lo público y lo privado se fueron reduciendo cada vez más. Las entrevistas se volvieron más personales. Los programas de entretenimiento comenzaron a enfocarse más en la vida íntima de los artistas. Y posteriormente llegaron las redes sociales, donde muchas celebridades empezaron a compartir aspectos de su vida que generaciones anteriores jamás habrían mostrado. Juan Gabriel observó esa transformación, vivió durante ella y, sin embargo, mantuvo una postura notablemente consistente. Eso resulta extraordinario, porque demuestra que la decisión no dependía únicamente de las circunstancias. Parecía depender de una convicción personal. Hay una pregunta que pocas veces se plantea: ¿qué habría ganado realmente respondiendo? Es una pregunta importante, porque normalmente se asume que una respuesta definitiva habría resuelto algo, pero no existe ninguna garantía de eso. De hecho, la experiencia demuestra que las figuras públicas rara vez logran terminar una conversación simplemente respondiendo una pregunta. La conversación suele continuar, se transforma, se amplía, genera nuevas preguntas. Y quizá Juan Gabriel entendía perfectamente esa dinámica. Quizá comprendía que la curiosidad pública no funciona como una ecuación que puede resolverse una vez y para siempre, porque la curiosidad no busca únicamente información, busca atención, busca narrativa, busca historias, y las historias nunca terminan realmente. Hay otro aspecto que ayuda a comprender por qué este tema sigue despertando interés. Durante décadas, muchas personas proyectaron sobre Juan Gabriel sus propias ideas, sus propias expectativas, sus propias interpretaciones. Algunas lo veían de una manera, otras de otra, completamente distinta, y eso convirtió su figura en algo más complejo que una simple celebridad. Se convirtió en un símbolo cultural, un símbolo que significaba cosas diferentes para personas diferentes. Eso explica por qué su legado sigue siendo tan amplio, porque no pertenece a una sola interpretación, pertenece a millones de experiencias distintas, a quienes crecieron escuchando sus canciones, a quienes encontraron consuelo en sus letras, a quienes bailaron con su música, a quienes lloraron con ella, a quienes se sintieron comprendidos por ella. Y cuando un artista alcanza ese nivel de conexión emocional, ciertos aspectos de su vida privada comienzan a perder relevancia frente a la obra. No desaparecen, pero dejan de ocupar el lugar principal. Hay algo particularmente revelador en los homenajes que siguieron a su muerte. La inmensa mayoría se concentró en la música, en las canciones.
en los conciertos, en el impacto cultural. Muy pocos estaban hablando de rumores, muy pocos estaban hablando de especulaciones. La conversación regresó naturalmente al lugar donde siempre había estado la verdadera fuerza de Juan Gabriel, su capacidad para emocionar. Y eso resulta significativo, porque demuestra que al final, aquello que construyó durante décadas terminó siendo más poderoso que cualquier pregunta, mucho más poderoso. Hay una frase que aparece frecuentemente cuando se estudian grandes figuras del arte: la obra termina hablando más fuerte que la biografía. No siempre ocurre, pero en el caso de Juan Gabriel parece haber ocurrido exactamente eso. Porque cuando las personas lo recuerdan, recuerdan canciones, recuerdan momentos, recuerdan emociones, recuerdan una voz, recuerdan una presencia escénica única, y eso es precisamente lo que sobrevivió. Sin embargo, la pregunta nunca desapareció del todo, y tal vez nunca desaparecerá, no porque la respuesta siga siendo necesaria, sino porque se convirtió en parte de la leyenda, porque algunas preguntas dejan de buscar respuestas y pasan a formar parte de la historia misma, y esa transformación es lo que vuelve este caso tan fascinante, porque ya no se trata de descubrir algo, se trata de comprender una decisión, la decisión de proteger un espacio propio incluso cuando millones de personas querían entrar en él, y cuanto más se analiza esa decisión, más evidente resulta algo. Quizá el verdadero acto de libertad de Juan Gabriel no estuvo sobre el escenario, no estuvo en un disco, no estuvo en una entrevista. Quizá estuvo en su capacidad para decidir que había una pregunta que nunca iba a responder simplemente porque no quería hacerlo. Y esa idea nos acerca a la reflexión final de esta historia. La reflexión que explica por qué el silencio terminó siendo mucho más importante que cualquier respuesta posible. Y quizá ahí se encuentra la respuesta que tantas personas estuvieron buscando durante décadas. No una respuesta sobre la pregunta, sino una respuesta sobre el silencio. Porque cuando uno observa toda la trayectoria de Juan Gabriel, desde aquel niño llamado Alberto Aguilera en Ciudad Juárez hasta la leyenda que llenó estadios en toda América, empieza a aparecer un patrón constante: la búsqueda de control sobre su propia historia, no sobre la música, no sobre los aplausos, no sobre la fama, sobre su historia. Hay algo que suele olvidarse cuando se habla de celebridades. La fama entrega muchas cosas: dinero, reconocimiento, influencia, pero también exige algo a cambio: privacidad. Y cuanto más famoso es alguien, más costosa suele volverse esa transacción, porque el público quiere conocer más, los medios quieren conocer más, la industria quiere conocer más, y muchas veces la presión para revelar aspectos personales se vuelve permanente. Juan Gabriel convivió con esa presión durante más de 40 años. Más de 40 años. Eso es extraordinario. Generaciones enteras crecieron haciéndole la misma pregunta. Periodistas distintos, programas distintos, países distintos, décadas distintas. Y aún así, la respuesta definitiva nunca llegó. No porque no pudiera responder, porque claramente podía hacerlo. No porque no entendiera la pregunta. La entendía perfectamente. No porque no tuviera oportunidades. Tuvo cientos, quizá miles. La verdadera razón parece mucho más simple, porque decidió no hacerlo. Y esa diferencia cambia todo, porque transforma el silencio de una ausencia en una elección. Hay algo profundamente interesante en eso. Durante años, millones de personas interpretaron el silencio como un misterio que debía resolverse. Pero quizá Juan Gabriel nunca lo vio así. Quizá lo veía como un derecho. El derecho a decidir qué aspectos de su vida pertenecían al público y cuáles no. Y cuando uno observa su carrera desde esa perspectiva, muchas cosas empiezan a encajar.
La famosa frase, las respuestas ambiguas, el humor, las evasivas elegantes, la negativa constante a ofrecer definiciones, todo parece formar parte de una misma lógica, una lógica basada en la autonomía, porque al final, responder también habría significado aceptar que la pregunta era obligatoria, y tal vez eso era precisamente lo que nunca estuvo dispuesto a aceptar. Hay una paradoja fascinante aquí. La mayoría de las personas cree que el poder consiste en controlar las respuestas, pero a veces el verdadero poder consiste en decidir qué preguntas no vas a responder. Y Juan Gabriel parecía entenderlo perfectamente, porque mientras millones de personas seguían esperando una explicación definitiva, él continuaba haciendo algo que consideraba más importante: escribir canciones, cantar, crear, conectar emocionalmente con el público, y esa decisión terminó definiendo su legado mucho más que cualquier entrevista. Hay otra razón por la que esta historia sigue siendo tan poderosa, porque en el fondo no habla únicamente de Juan Gabriel, habla de todos nosotros. Habla de la tensión entre la curiosidad y los límites, entre el interés público y la privacidad, entre lo que queremos saber y lo que realmente tenemos derecho a saber. Y esas preguntas siguen siendo relevantes hoy. Quizá más que nunca, vivimos en una época donde cada vez más personas comparten aspectos íntimos de sus vidas públicamente, donde la exposición parece convertirse muchas veces en una expectativa, y precisamente por eso la postura de Juan Gabriel resulta tan llamativa vista desde el presente, porque eligió otro camino, un camino donde la fama no eliminaba completamente la privacidad, un camino donde el éxito no obligaba a responderlo todo, un camino donde todavía era posible conservar algo exclusivamente para uno mismo. Hay algo casi poético en la forma en que terminó desarrollándose esta historia. Durante décadas, la gente creyó que el misterio estaba en una posible respuesta, pero con el paso del tiempo quedó claro que el verdadero misterio estaba en la decisión de no responder. Porque cualquiera puede hablar. Lo difícil es sostener una decisión durante 40 años bajo una presión constante. Eso requiere convicción, mucha convicción, y quizá también una comprensión profunda de quién eres y de qué cosas estás dispuesto a compartir con el mundo. Cuando Juan Gabriel murió en 2016, la pregunta seguía existiendo, y sigue existiendo hoy. Pero algo cambió, porque ya no se percibe de la misma manera. Ya no es simplemente una curiosidad sin resolver, se convirtió en parte de su leyenda, en parte de su historia, en parte del personaje público que construyó durante toda una vida. Y quizá eso explica por qué la frase sigue siendo recordada, no porque resolviera algo, sino porque resumía perfectamente su postura. Lo que se ve, no se pregunta. Una frase breve, ingeniosa, memorable y al mismo tiempo profundamente reveladora, no porque explicara quién era Juan Gabriel, sino porque explicaba cómo quería relacionarse con el mundo. Al final, lo más sorprendente de esta historia no es descubrir cuál pudo haber sido la respuesta. Lo más sorprendente es entender que Juan Gabriel llegó a considerar más importante proteger su silencio que satisfacer la curiosidad de millones de personas. Y esa decisión, sostenida durante décadas, terminó convirtiéndose en una de las partes más fascinantes de toda su leyenda, porque algunas personas construyen su legado a partir de lo que dicen, otras a partir de lo que hacen, y unas pocas logran construirlo también a partir de aquello que deciden no decir. Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que Juan Gabriel tomó la decisión correcta al mantener ese silencio durante toda su vida pública? ¿O piensas que una respuesta definitiva habría terminado con una de las preguntas más persistentes de la cultura popular latinoamericana?
Y si quieres seguir explorando historias reales donde la fama, el poder y las decisiones personales terminaron creando leyendas que sobreviven generaciones enteras, suscríbete, porque la próxima demuestra que a veces el secreto más importante no es el que se oculta, sino el que se decide no explicar.